Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juanmatic. Hoy estaremos solucionando un ejercicio para medidas de posición. En particular estaremos hallando la desviación media. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal y le dé like. El día de hoy vamos a encontrar la desviación media para el conjunto de datos que están en esta tabla. La desviación media es una medida de dispersión. Nos dice qué tan dispersos están los datos. Como la desviación media tengo la varianza, la desviación típica y el rango. Esto que tengo acá, que estoy señalando, que es la fórmula de desviación media, es igual a la sumatoria del valor absoluto de xi, que sería el valor de interés, menos la media aritmética por la frecuencia partido entre n. Como ya les había contado, pues podemos encontrar la media aritmética adicionando una columna y diciendo xi por fi o f, y lo que hago es multiplico mi marca de clase por mi frecuencia, tomo todos los valores, los sumo y luego de eso lo divido por el total de datos, pero no sé cuántas personas encuesté. Entonces tomo la frecuencia simple y le digo a cuántas personas encuesté. Entonces digo suma de todos los valores. En este caso tengo que fueron 150 personas, 151 personas las que fueron encuestadas. Este valor de acá no es más que la suma de toda esta columna, y con él, si lo divido por 151, encuentro la media. Esto será 5.495 dividido 151. El ejercicio lo que dice es, se preguntó a un grupo de personas cuánto tiempo se demoraba de su casa al trabajo. Entonces encontramos que en promedio las personas se demoran 36,39 minutos si esta información está en minutos. Encontré la media aritmética. Con esa media aritmética acabo de encontrar parte de mi fórmula. La voy a hacer por parte. Primero voy a hallar el valor absoluto de la diferencia de xi menos x barra. Luego voy a decir que ese valor absoluto se multiplique por la frecuencia, luego lo voy a sumar y finalmente lo parto entre n. Entonces lo primero que voy a hacer es absoluto. Esa es la función que utilizaré en Excel, valor absoluto de xi menos promedio. Entonces sé que en esta columna que tengo en este momento, esta que estoy generando, voy a hacer marca de clase menos media aritmética, pero hay una función en Excel que me va a dar el valor absoluto, que es abs. Si usted le dice devuelve el valor absoluto de un número, es decir, el número sin signo, es decir, el número positivo, entonces lo que le voy a decir es marca de clase menos la media aritmética, y como la media aritmética es un valor constante, lo voy a fijar. Para el segundo diré absoluto, valor absoluto, abro paréntesis y le digo marca de clase menos la media aritmética. De nuevo la fijo. Lo hice solamente por repetir el ejercicio, pero usted puede copiar la función. En este caso tengo que para la última clase, esta que estoy señalando acá, esa que tengo ahí, tengo C15, que sería la marca de clase, menos la media aritmética, que es E17. Entonces he hallado la primera parte de la fórmula. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer valor absoluto de esa diferencia multiplicado por la frecuencia. Profe, pero yo lo sé hacer más rápido, no hay ningún problema. Usted lo podría hacer más rápido, pero yo soy medio lento y requiero hacerlo despacio, muy despacio. Usted pudo haber pasado este paso inmediatamente, pero yo lo voy a hacer muy despacio. ¿Qué voy a hacer? Digo, ese valor absoluto se multiplica por la frecuencia, que es este valor que tengo acá. Y cada uno de esos valores pues varía de clase a clase. Repetir el ejercicio, digo, el valor absoluto de esa diferencia por la frecuencia y jalo en Excel esos valores. Entonces se replica. Para el último voy a hacer el ejercicio solo por ociosidad.
tengo F15, que es la frecuencia para esa última clase, por el valor absoluto de la diferencia de la marca de clase menos promedio. Listo. Acabo de hacer esta parte que estoy señalando. ¿Qué me falta? Me faltaría sumar toda esa columna. Entonces digo suma de la columna entera, y si lo quiero hacer por pasos para encontrar la desviación media o la desviación promedio, lo que digo es, esa suma se divide por el número de observaciones, que fue 151. Esto en el caso de que los datos estén agrupados por intervalos. Entonces, ¿qué podría decir? Que la desviación media de los datos, o que los datos están desviados respecto a la media aritmética, 8,80 unidades más o menos. Y aquí estamos mostrando pues un ejemplo para datos agrupados por intervalos. Pero si sus datos se los entregan en bruto, como las edades de unos sujetos que entraron a un centro comercial, esto que estamos haciendo, estos datos no están siendo llevados a tablas. Aquí tengo entonces algunos valores. Qué sé yo, entré a un culto religioso, entré a una iglesia y le pregunté las edades a las personas que iban entrando. Entonces el primer sujeto que entró tenía 2 años, era un bebé, el segundo era un bebé y venían pues con su papá y supongo con su mamá y con su tío. Después entró alguien que tenía 34 años, alguien con 54, 65, 76 y así. En Excel, cuando los datos no están agrupados por intervalos, es decir, me los entregan en bruto, los recogí, no los he organizado, puedo hallar la desviación media. ¿Y cómo lo hago? Le digo desviación y él me va a presentar una que se llama la desviación promedio. Y si me hubiera quedado un poco más, la desviación promedio devuelve el promedio de las desviaciones absolutas de la media de los puntos de los datos. Esa es la fórmula que teníamos ahorita, pero en este caso él va a hallar automáticamente la media aritmética y después de hallar esa media aritmética pues utiliza toda la fórmula, que sería valor absoluto, sumatoria del valor absoluto de xi menos x barra por la frecuencia partido entre n. Entonces utilizo desviación promedio para este grupo de datos y encuentro que la desviación promedio es de 23,184. Eso para la desviación media o la desviación promedio. Solo por ociosidad voy a encontrar la media aritmética. ¿Y cómo se halla? Se halla con la función promedio. Y es el promedio de estos datos que tengo acá. Entonces hemos explicado cómo se halla la desviación media para un grupo de datos que ha sido agrupado por intervalos y hemos explicado cómo se halla la desviación media para un grupo de datos pues que nos entregan, para un grupo de datos que no han sido llevados a tablas, que no han sido tabulados todavía. También podríamos hacer el ejercicio para datos que son discretos y podríamos preguntar por las edades de unos niños de un lugar infantil, y en este caso para estos datos que son discretos tengo una frecuencia, digamos que tengo 12 niños de 3 años, digamos que tengo 23 niños de 4 años, digamos que tengo 20 niños de 5 años y 30 de 6 años. Tendría que utilizar la fórmula que se presentó inicialmente. Entonces, si queremos hallar la desviación media de este grupo de valores usando Excel, lo primero que voy a hacer es encontrar la media aritmética. ¿Cómo la hago? Digo xi por fi y hago las operaciones que hicimos hace un rato. Xi por fi, jalo los valores, le pregunto a mi frecuencia a cuántos sujetos les pregunté, cuántos niños tengo en ese jardín infantil, que en este caso fueron 85, y voy a encontrar la media o promedio. ¿Y cómo se halla? Suma de todos los valores, que son todos los que tengo acá, partidos sobre el total de valores. He hallado entonces la media aritmética. Siguiendo con la fórmula, diré xi menos
X barra por su frecuencia. Lo voy a hacer rápidamente. Entonces tengo la multiplicación del valor absoluto del XI menos el promedio. Y eso multiplicado por la frecuencia. Recuerde que para mí F es igual a FI para que no se confunda. Entonces lo voy a hacer muy rápido para encontrar la desviación media. Esto es igual a, voy a abrir paréntesis, absoluto, el valor absoluto de frecuencia menos la media aritmética, y la media aritmética la voy a fijar, cierro paréntesis, ¿cierto? Y eso por la frecuencia de edad. Acabo de cometer un error, y el error es que lo estoy hallando con la frecuencia y no con el XI. Voy a ingresar aquí el XI. El XI en este caso es B4, ¿cierto? Y en B4 está alojado el valor 3. Entonces sería XI menos el promedio, que el promedio es 4,8. Estos signos de dólar significa que está siendo fijado y eso está multiplicado por la frecuencia. Jalo entonces y hallo esta expresión que tengo arriba para cada uno de los valores, es decir, valor absoluto de XI menos el promedio, que sería esto, multiplicado por su frecuencia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la sumatoria, y esa sumatoria la voy a dividir por el número de observaciones. Entonces, la desviación media es igual a la suma de todos estos valores. Listo, ya lo sumé todos. Y esa suma tiene que ser dividida por el total de observaciones, que fueron 85, que está alojado en el C8. Solo por ociosidad, aunque no es necesario, voy a meter esto entre paréntesis y tengo que la desviación media para los niños de este jardín infantil ficticio es de 0,9411. La desviación media para ese grupo de valores es 0,94. Por otro lado, para encontrar el rango, lo que identifico es el dato máximo y el dato mínimo, que aquí es un asunto muy sencillo. El dato máximo es 6 y el dato mínimo es 3. Mi rango para este ejercicio es de 3 unidades. Cuando voy a hallar desviación media, varianza, desviación típica, pues lo primero que debo hallar es la media aritmética. Sería el valor más importante. Respecto a la varianza y a la desviación típica, recuerde que una es la raíz cuadrada de la otra. Gracias por ver este video. Recuerde que para nosotros es sumamente importante que usted se suscriba al canal, le dé like a este video y lo recomiende con sus amigos. Tenga un excelente día.